Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado El paciente en el domicilio, previniendo riesgos y mejorando el cuidado. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, al doctor Enrique Arrieta, que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad son las que formamos parte de la red. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir al máximo la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. La herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para continuar con una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero como punto de partida ineludible para el abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando además la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y además como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos y o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante todo el año estamos organizando varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la subvención de interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en los otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar su ponencia. Solicitamos, por favor, que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados los audios y vídeos. A continuación, presento ya al experto que hoy nos acompaña, el doctor Enrique Arrieta. Es médico de familia en un centro de salud de Segovia Rural y, además, es secretario del Grupo de Trabajo de Neurología de SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Indicar, además, que es miembro del panel de expertos médicos de CEAFA. Enrique, por favor, te doy paso. Muchas gracias, María Ángeles. Buenos días. Buenos días a todos los que asistís a este webinar. Y el tema que hemos elegido para hoy pues, es el paciente en el domicilio, ¿no? Y hemos puesto el subtítulo de prevenir riesgos y mejorando el cuidado. Evidentemente, a los médicos de familia nos interesa mucho pues, la atención a domicilio. Los pacientes se encuentran en el domicilio y somos nosotros los responsables de la atención en este entorno. Y bueno, pues lo primero que me gustaría recordar pues es que el paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer pues puede perder funciones cognitivas, puede no recordar cosas, puede tener dificultad para encontrar una palabra o para prestar atención, pero sí que mantiene hasta fases muy avanzadas pues el reconocimiento de las emociones. Y pues bueno, quiero recordarlo como punto de partida porque va a ser una de las principales herramientas con las que contemos para relacionarnos con nuestro familiar, con nuestro paciente en mi caso, ¿no? La comunicación no verbal, los aspectos emocionales, ya que son los cognitivos los que más se van a deteriorar. Es evidente que la gran mayoría de los enfermos de Alzheimer se encuentran en el domicilio y están al cuidado de un familiar. Y bueno, pues seguro que los que estáis conectados tenéis experiencia de la enfermedad y sabéis que cuidar
a un paciente con Alzheimer en casa, pues supone una serie de cambios para la organización de la casa y una serie de repercusiones que comentaremos más adelante sobre la persona y sobre todo el entorno. El permanecer en el domicilio, la gran mayoría de los pacientes están en el domicilio, aunque puedan acudir puntualmente a un centro de día, pero la institucionalización no llega hasta etapas muy avanzadas, ¿no? La mayoría de las familias desean cuidar a su familiar en el domicilio y pues es el lugar donde están la mayoría de los pacientes. Y esto pues tiene una serie de ventajas y unos inconvenientes. Evidentemente las ventajas pues son evidentes. El estar en un entorno familiar conocido siempre va a favorecer la orientación, el que el paciente tenga referentes, tenga objetos, tenga personas conocidas que le ayuden a orientarse. También en el domicilio se pueden mantener tareas de mantenimiento y de autonomía, pues hacer las tareas habituales de la casa, ¿no? La participación en esas tareas va a suponer el mantenimiento de la actividad y el mantener la autonomía el mayor tiempo posible. También en un domicilio se da la posibilidad de mantener interacciones con otras personas, sobre todo pues cuando viven otras personas, viven varias generaciones, o el domicilio es el lugar de encuentro pues con amigos, con relaciones. El domicilio también es accesible a la intervención en atención comunitaria, es decir, hay ayudas a domicilio, desde el domicilio se puede acudir al centro de día, no es excluyente respecto a otros recursos que puedan ayudar en la atención al paciente con Alzheimer, no limita el uso de otros recursos. Pero bueno, también el domicilio tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Pues en el domicilio, pues con una persona con Alzheimer, sobre todo según progresa la enfermedad, pues es necesario que haya un cuidador de forma continuada. Y el cuidador, estamos hablando de una persona familiar, no profesional, y bueno, pues pueden haber situaciones de crisis en las cuales pues puede haber inseguridad o puede haber problemas de manejo. Y luego, pues el hecho beneficioso que comentábamos anteriormente de que haya otras personas en el núcleo familiar, en ese domicilio, también puede suponer en algún momento interferencias o favorecer las situaciones de crisis, sobre todo pues si hay problemas de relación o conflictos puntuales. Y a pesar de estos inconvenientes, pues en el domicilio se pueden aplicar pues, los principios clásicos de atención al paciente con Alzheimer, pues que aplicamos en todos los lugares, ¿no? En las consultas, en los centros de día, en las asociaciones, ¿no? Porque son pues el abordaje comunitario, el abordaje integral, hay que tratar a la persona, no solo los síntomas, ni solo el problema de memoria, hay que atender a la persona. Nos interesa retrasar lo más posible la llegada a una residencia, mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Por lo tanto, hay que normalizar la situación, saber los problemas que existen y abordarlos, favorecer la accesibilidad para que los recursos, para que los médicos, los servicios sociales podamos intervenir y podamos intervenir a lo largo de todo el proceso, favoreciendo la continuidad de los cuidados, en esos cuidados en los que intervenimos distintos profesionales, psicólogos, cuidadores, trabajadores sociales, enfermeras, médicos de distintas especialidades, que nos coordinamos y entre todos, junto con la familia, pues formamos realmente una alianza terapéutica. Y luego, pues también comentar este dato conocido por todos vosotros. Si hablamos del paciente en el domicilio, pues recordar este hecho, pues refrendado por muchas investigaciones, de que la mayoría de los costes de la enfermedad de Alzheimer pues son soportados por las familias, es decir, son costes soportados en el domicilio, ¿no? La enfermedad de Alzheimer tiene una serie de gastos directos, fundamentalmente médicos, pues los tratamientos y la atención médica, pero una serie de costes indirectos también que tienen que ver, pues bueno, en el caso, con la dependencia, ¿no? Con la necesidad de cuidados, y esos se soportan fundamentalmente por los familiares en el domicilio. Bueno, pues entrando en aspectos concretos, a mí me gustaría que a lo largo de los minutos que nos quedan comentemos estos temas: las rutinas en el domicilio, los síntomas conductuales y psicológicos, la prevención de riesgos y accidentes en el domicilio, el seguimiento de otros problemas de salud y el cumplimiento terapéutico, y por último, de la planificación anticipada de los cuidados. Esos son los ítems que a mí me gustaría tocar en el día de hoy. Bueno, pues en primer lugar, hablar de las rutinas en el domicilio, ¿no? Siempre que hablamos con pacientes, con cuidadores
con enfermedad de Alzheimer que viven en el domicilio, pues insistimos mucho en la necesidad de mantener un entorno lo más estable posible. Y eso implica pues mantener una serie de rutinas en el domicilio, ¿no? Rutinas pues que permitan, por un lado, el marcar una serie de puntos fijos, ¿no? Que marquen pues cómo se va a funcionar a lo largo del día, que la hora de levantarse sea más o menos fija, la hora del aseo, las horas de las comidas, las horas de las actividades, pues del paseo, de las visitas, el tiempo que dediquemos a la siesta, el tiempo que dediquemos a hacer ejercicios de estimulación cognitiva en casa, pues tienen que estar más o menos fijos en una plantilla para dar, pues bueno, para ayudar a orientar a la persona, ¿no? Más o menos que es irse acostumbrando a lo que cabe esperar a lo largo del día, ¿no? Los cambios de actividad, más o menos que viene después. Evidentemente, mantener las rutinas en el domicilio, pues no siempre es fácil y va a depender mucho de la fase en la que el enfermo se encuentra. No es lo mismo las rutinas en un enfermo en fase leve que tiene la autonomía que en un enfermo en fase moderada o en fase avanzada, cuando ya hay una serie de problemas de autonomía, ¿no? Cuando tiene dificultad para realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria. A pesar de todo, el objetivo de los cuidadores debe ser mantener esas rutinas, ¿no? Y la gran pregunta es esta que pongo aquí al final de la diapositiva, ¿no? ¿Hasta dónde dejarle hacer? Porque en cualquier actividad que desarrollemos en el domicilio, pues la persona es bueno que participe, pues para que pues ejerza funciones, tenga algo que hacer. No debemos hacerle todo, eso ya lo sabéis, ¿no? Pero hasta dónde tenemos que dejar hacer, ¿no? Bueno, es importante para las tareas de la casa, pues intentar adelantarse siempre lo posible, ¿no? Adelantarse a lo que pueda surgir, pues tener preparado todo lo que voy a necesitar en cada una de las tareas. Seguro que los cuidadores lo hacéis, ¿no? Pues antes de levantarle ya dejo preparada la ropa. Si después de levantarle vamos a ir al aseo, pues dejo el aseo preparado, iluminado, lo que voy a necesitar, las toallas, el jabón, la crema hidratante. Si vamos a estar en la cocina, pues igual, preparar lo que vamos a hacer en ese día, pues eso, adelantarse, ¿no? Saber, tener preparado lo que vamos a necesitar. Por supuesto, tener todo en su sitio. Esto es una norma básica para ayudar al paciente y para ayudarnos a nosotros. Dejar las cosas siempre en el mismo sitio y es la manera en que lo vamos a encontrar. Y aunque no es un tema que voy a tratar en el día de hoy, sí que me voy a referir varias veces al tema de la comunicación, aunque no lo trate de forma específica, ¿no? El utilizar un estilo de comunicación con el paciente que le ayude a orientarse, que le expliquemos en cada momento lo que vamos a hacer, pues también va a ayudar mucho a que las rutinas se desarrollen lo mejor posible. Si utilizamos un estilo de comunicación pues más negativo, tanto verbal como no verbal, no expresamos o no favorecemos que el paciente se encuentre orientado, pues encender la luz, decirle quiénes somos, decirle lo que vamos a hacer, pues él va a tener más dificultades para implicarse en esa tarea, ¿no? Y bueno, pues ya he dicho antes, esas tareas son todas las que hacemos a lo largo del día, ¿no? El tenerlo todo preparado, el tener las cosas en su sitio, el explicar lo que vamos a hacer y el permitir a la persona que participe en la medida en que pueda, si su capacidad lo permite, nos vale, pues eso, tanto para el aseo como para que nos ayude en las tareas de la cocina, como en la comida, como a la hora de pues estar con él, pues leyendo las noticias, leyendo o haciendo algún ejercicio de estimulación cognitiva. Estos son los principios básicos que los manuales para cuidadores señalan sobre las rutinas en el domicilio, ¿no? Pues eso, mantener siempre la actividad pidiendo al paciente que siga haciendo las tareas que pueda hacer. Evidentemente, las que sepamos que les va a costar trabajo, pues no pedírselo, pedirle tareas más sencillas que sabemos que va a poder hacer para evitar la frustración. Una vez más, la comunicación, evitar las discusiones y la confrontación con el paciente. Si hay algo que sabemos que le va a enfadar, pues dejarlo, ¿no? Y si el paciente se altera, no quiere, se enfada, pues bueno, con mucha calma, intentar llevar la atención hacia otro lugar y seguir acompañándole. Hay que evitar mantener ese mismo horario, ese mismo orden que comentaba al principio, evitando cambios innecesarios.
una vez más, favorecer la orientación, dar siempre respuestas, contestar siempre a las preguntas que nos hace el paciente y, bueno, pues identificar las limitaciones para adaptarse pues, a cómo se encuentra el paciente en ese momento. Y si vemos un cambio, sobre todo un cambio brusco, pues el paciente algo que hacía antes no puede hacerlo, pues pensar. Luego me referiré a ello con los aspectos más médicos, que a lo mejor hay que consultar con el centro de salud porque puede haber un problema. Quizá las dos cosas más importantes y las que a mí me gustaría que se recordaran son estas, ¿no? A la hora de hacer tareas en casa con el paciente, pues dividir esa tarea en pequeñas partes, ¿no? Para asegurarnos de que va a ser capaz de hacerlo, que las va a poder hacer sin ayuda y orientarle, repetirle, explicarle continuamente lo que hacemos, lo que va a hacer para mantener ese estilo de comunicación, pues eso, que oriente, como me he referido antes. El siguiente aspecto que quería tratar era el de los síntomas conductuales y psicológicos, ¿no? Los síntomas conductuales y psicológicos, por desgracia, pues forman parte de la propia evolución de la enfermedad, ¿no? A lo largo del proceso de la enfermedad de Alzheimer, todas las personas van a presentar en mayor o menor grado algún tipo de síntomas de la esfera afectiva, pues ansiedad, depresión, irritabilidad o incluso síntomas psicóticos, delirios, confusión, alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, actitud negativa, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría lo van a tener. Y bueno, pues es importante identificarlos y es importante saber afrontarlos o pedir ayuda para afrontarlos a los profesionales. ¿Por qué? Pues porque los síntomas psicológicos y conductuales al final son los que determinan la calidad de vida del paciente en el domicilio. Los cuidadores, los que sois cuidadores me lo podréis confirmar, pues toleran muy bien pues que no se acuerde de quién soy, que me confunda con su mujer y no sepa que soy su hija, o incluso pues que hable mal. Pero claro, que me insulte, que esté agresivo, que tenga conductas inapropiadas, pues a lo mejor ya no lo toleramos tan bien en casa, ¿no? Y estos síntomas pues son responsables en muchas ocasiones pues de que pensemos que no podemos atender al paciente en casa y busquemos una residencia. Los síntomas ya he explicado que pueden ser variados de la esfera afectiva o de la esfera o síntomas psicóticos, ¿no? No voy a entrar en describirlos, pero sí señalar pues, que pueden responder a distintas causas. La primera, y muy evidente, y seguro que alguno habéis tenido experiencia de ello, pues son las causas médicas. Muchas veces los medicamentos que utilizamos para tratar un síntoma pues pueden desorientar al paciente, pueden confundirle y pueden dar lugar a un cuadro confusional, alucinaciones, pero también los problemas sensoriales, cuando las personas ven mal o oyen mal, pues es más fácil que hagan un delirio o hagan alucinaciones, no están seguros de lo que han visto y pueden pensar pues que han visto pues eso, insectos o que han visto a una persona que no está, en fin, que aquello parezca una alucinación. O bien el hecho de que haya otras enfermedades, pues también puede generar cuadros confusionales, síntomas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente las infecciones urinarias en los ancianos. No dan síntomas en la esfera urinaria y debutan muchas veces pues, con confusión, con cambios de carácter, con alteraciones, incluso con alucinaciones también. O, por ejemplo, en una persona diabética, una descompensación, es decir, causas médicas. Pero también estos síntomas pues, pueden estar originados pues, por el entorno. El entorno, el ambiente en el que está viviendo el paciente, pues puede favorecer que aparezcan. Por ejemplo, pues si está en un espacio muy grande o desordenado, hay veces hemos conocido pacientes pues que si han tenido que acudir a un centro donde había una sala muy grande, pues el hecho de perder las referencias les provoca desorientación, confusión y bueno, pues cambios en la conducta. También, pues por ejemplo, cuando se acude a lugares donde hay un exceso de estimulación, hay personas que han tenido crisis pues por ir, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? donde hay muchos estímulos, luces, personas, ruidos, ¿no? Entonces el entorno es importante que se mantenga constante. Cuando se pierden las rutinas a las que me refería anteriormente, pues también se favorece la aparición de síntomas psicológicos y conductuales, ¿no? de cambios en el estado de ánimo o de confusión. Y también en las personas que, por desgracia, para favorecer los cuidados, pues tienen que cambiar de domicilio, pues esos cambios periódicos de domicilio, cada mes, cada 2 meses, pues pueden provocar desorientación, confusión y aparición de otros síntomas.
Además de causas médicas y causas relacionadas con el entorno, también pues, puede haber síntomas que surjan de modo puntual en relación con alguna tarea, ¿no? Pues, si, pues una tarea, pensar en las que comentábamos antes, ¿no? Pues la ayuda del paciente en la cocina o hacer una tarea de estimulación cognitiva o en el aseo, pues a veces cuando el paciente pues, se siente amenazado por lo que sea, tiene miedo, pues pensar en un cuarto de baño, en el aseo, pues que hace frío, el agua está fría o mal iluminado, está desorientado, o cuando le pedimos al paciente que haga demasiadas cosas a la vez, pues también el exceso de demandas pues puede dar lugar a estos síntomas, ¿no? Y también, una vez más, la comunicación, pues una mala comunicación también puede estar detrás de alguno de estos síntomas conductuales y psicológicos, ¿no? Pues cuando la persona tiene dificultades en la compresión o en la expresión, pues puede alterarse, ¿no? La persona sabe que le pasa algo, no encuentra la palabra, sabe que no se encuentra bien y en vez de reaccionar como lo haría otra persona, pues reacciona con agresividad o se genera algún tipo de estos síntomas. Ya decía que son los síntomas que más deterioran la calidad de vida del paciente y también del cuidador, del que está en el domicilio. Por eso es importante que ante estos síntomas, pues ante este tipo de problemas, respiremos hondo e intentemos pues abordarlo de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más eficaz y más constructiva, ¿no? Lo primero es definirlo, o sea, intentar no quedarnos en mi padre o mi hermano se ha alterado, ¿no? Está insoportable, ¿no? Realmente intentar buscar definir con ayuda de otras personas, de familiares o de profesionales, qué es exactamente lo que hace el enfermo, lo que hace, lo que no hace y que tanto nos molestas, ¿no? Pues, por ejemplo, que se pone a chillar, que cierra la boca, que se pone a golpearse, es decir, intentar definirlo lo mejor posible. Y ante eso, pues bueno, ¿qué nos gustaría a nosotros que hiciera o que no hiciera, que dejara de hacer o que hiciera más a menudo? Y pues bueno, tratar de centrarnos en el problema más importante, ¿no? Es muy difícil que podamos abordar muchas cosas a la vez, pues centrarnos en una sola cosa. Es muy importante cuando aparece alguno de estos problemas, pues agresividad, delirios, alucinaciones, desorientación, confusión, pues que intentemos preguntarnos qué ocurre antes y qué ocurre después, ¿eh? Es importante intentar identificar qué ha ocurrido antes, ¿no? ¿Qué ha ocurrido antes? Porque ahí podemos identificar muchos de los desencadenantes. Ahí podemos darnos cuenta de si el problema ha sido un problema de estimulación, de que le hemos puesto una tarea muy complicada, que es un rato una persona que no ha tenido un estilo de comunicación adecuada o pues a lo mejor acabar sospechando un problema de salud. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha podido desencadenar ese cuadro que ha alterado a nuestro familiar? Y también preguntarnos por las consecuencias. ¿Qué cosas suceden después? ¿No? ¿Qué cosas ocurren después? Pues si después tenemos una reacción violenta con él o al contrario le regañamos o le mimamos, pues también qué consecuencias tiene, ¿no? Sabéis que muchas conductas, tanto buenas como malas, como problemáticas, se mantienen por las consecuencias, ¿no? Cuando hay una consecuencia agradable, pues una conducta tiende a mantenerse, ¿no? Cuando es una consecuencia desagradable, esa conducta tiende a extinguirse, tiende a perderse, ¿no? Entonces, pues deberíamos preguntarnos por qué ocurre antes, qué ocurre después y en función de lo mismo, pues plantearnos qué cosas queremos cambiar, ¿no? Tanto de los antecedentes como de lo que ocurre después, ¿no? Podemos intentar modificar los antecedentes, esas cosas que han desencadenado esa confusión o esa agresividad, o podemos cambiar también la manera en que nosotros reaccionamos a la misma, ¿no? Si reaccionamos a la misma de una manera que incrementamos la agresividad, incrementamos el enfado, podemos reaccionar de una manera que baje ese nivel de activación, ¿no? También tenemos que ser conscientes pues que esto no va a los cambios no van a ocurrir de un día para otro, no pueden ser ya. Pues bueno, tenemos que intentar trabajar día a día en este tema y proponernos metas realistas y además pues comentarlo con otras personas porque puede haber cosas que funcionen y cosas que no funcionen. Evidentemente las que funcionan tenemos que mantenerlas, pero las que no funcionan debemos de modificarla cuando dejan de serlo. Bueno, el tercer tema de los que quería tratar respecto al paciente en el domicilio,
pues es este de la prevención de riesgos y accidentes en el domicilio. Bueno, todos entendemos perfectamente lo que es un accidente y sabemos pues, que pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿no? En el domicilio, en la vía pública, en cualquier sitio podemos tener pues, un problema, un accidente, una caída y una lesión. Pero me gustaría también señalar pues, que la prevención de riesgos y accidentes tiene esta doble vertiente que señalo en la diapositiva, ¿no? Es importante prevenir los accidentes en el paciente, pero también es importante prevenirlos en el cuidador, es decir, insistir en el autocuidado, ¿no? La persona que cuida, me referiría yo posteriormente, pues está en riesgo por ese hecho y tiene que ser muy consciente de que tiene que prevenir riesgos, ¿no? Y bueno, pues el hecho de cuidar, de atender a un paciente con Alzheimer en casa, pues va a depender bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Y para entender el riesgo de accidentes, pues tenemos que tener en cuenta pues, las cosas que el paciente puede hacer por sí mismo, las que no puede hacer, si hay muchas personas implicadas en las tareas, las que dejamos hacer o no dejamos hacer. Pues bueno, de la interacción entre todos estos aspectos, evidentemente los pacientes más autónomos tienen más riesgo de caídas. Cuando hay muchas personas implicadas, pues tenemos más seguridad para algunas tareas, a lo mejor más riesgo de otro tipo de problemas, porque no todos utilizamos el mismo estilo de comunicación. Si dejamos hacer más cosas al paciente, pues evidentemente va a haber más riesgos. Si no le dejamos hacer más cosas, no vamos a favorecer su autonomía. Es decir, es complicado, ¿no? Bueno, aspectos concretos que seguro que conocéis, pues son los de prevención de accidentes, de caídas, tanto en el interior del hogar como en el exterior, ¿no? En el exterior, pues es muy importante, pues bueno, el intentar controlar al paciente, pues intentar acompañarle. Si él puede seguir haciendo cosas solos, evidentemente que las siga haciendo, pero bueno, contamos con recursos tecnológicos en este momento, ¿no? Como es la ubicación en los teléfonos móviles o incluso dispositivos de localización tipo GPS, pues que nos ayudan a saber por dónde se encuentra nuestro familiar, pues si tiene autonomía para salir a pasear, ¿no? Y bueno, pues en el interior del domicilio, pues ser conscientes de la cantidad de trampas, ¿no? que podemos tener, ¿no? Y por ello, pues prestar mucha atención pues, al tema de las alfombras, a que haya suelos antideslizantes, ¿no? Eh, los muebles que pueden suponer obstáculos, son los que podemos tropezar, podemos darnos golpes, podemos caernos. También es importante en el hogar saber pues, que los ruidos bruscos pues, van a trastornar, a alterar la atención del paciente y pueden ser el origen pues, de un tropezón, de una caída, de un accidente. O dejar objetos potencialmente dañinos accesibles para el paciente, pues, por ejemplo unas tijeras. Una buena iluminación siempre va a prevenir accidentes y caídas y recordar pues que la cocina y el baño, pues como he dicho antes, son auténticas trampas, ¿no? Entonces, pues me remito a lo que decía antes cuando hablaba de las rutinas, ¿no? Intentar tener todo preparado, todo ordenado, todo guardado en el mismo sitio, pues el baño adaptado, los suelos antideslizantes, las sujeciones, pues para evitar en la medida de lo posible esas caídas y esos accidentes. Esto fundamentalmente en la vertiente del enfermo, pero decía antes que también es muy importante la vertiente del cuidador, ¿no? Cuidar, pongo en esta diapositiva, que es una actividad de riesgo, es decir, exactamente igual que conducir hablando por el teléfono móvil, algo que nos pone en peligro. Y nos pone en peligro porque cuidar a un familiar con enfermedad de Alzheimer tiene una serie de consecuencias. Y digo una serie, no una ni dos, porque puede tener consecuencias sobre la salud física. Podemos tener problemas de dolor de espalda, podemos cambiar nuestros horarios y alterar, por ejemplo, las comidas, podemos estar tan pendientes de nuestro familiar que dejemos de cuidarnos nosotros mismos y acudir a las citas médicas o las revisiones. Por supuesto, tiene repercusiones sobre la salud física. El cuidado pues, nos va a generar ansiedad, sobre todo si tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles como los síntomas psicológicos y conductuales de los que hablaba antes. Otro tipo de consecuencias son los conflictos familiares y sociales, pues el hecho de tener que organizar, que adaptar los horarios y que el cuidado de nuestro familiar con Alzheimer repercuta en la atención de los otros miembros de la familia, pues puede generar conflictos.
Y además el cuidador se va a tener que enfrentar a una serie de conflictos éticos y legales, va a tener que tomar decisiones sobre el cuidado de esa persona, pues que a lo mejor le desbordan y le generan conflictos, ¿no? Bueno, pues por estos motivos, cuidar es una actividad de riesgo, ¿no? Y por tanto, el paciente, el cuidador, pues es importante que aprenda a identificarlas y que aprenda también a pedir ayuda. Es decir, todos tenemos una motivación muy potente para cuidar. Cuidamos por cariño, cuidamos porque estamos convencidos de ellos, pero tenemos que recordar que no somos omnipotentes, que no somos Superman ni Superwoman y necesitamos a los demás y necesitamos organizarnos con los demás, ¿no? Y aprender a cuidarnos, dejar los espacios para nosotros mismos. Y eso nos va a prevenir muchos problemas, muchos conflictos, muchos accidentes y nos va a ayudar a cuidar mejor a nuestro familiar y a prevenir también accidentes y problemas. Eh, los accidentes y las caídas y los conflictos son más frecuentes en las situaciones de cambio. Por eso es importante, pues cuando ocurre alguna situación inesperada, pues detectarlo y saber que, pues, que tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, un ingreso hospitalario siempre va a suponer una desorientación, un ambiente distinto, unas personas distintas, los cambios de domicilio a los que me refería antes, las modificaciones en el entorno físico, en el domicilio, pues el hecho de tener que hacer obras, de hacer cambios. También los cambios en el entorno social, pues cuando falta alguien, las pérdidas, personas que fallecen, personas que ya no están. Y no olvidarnos tampoco pues en los factores modificables de riesgo modificables, ¿no? Ya me he referido antes a algunos, hablando de los síntomas psicológicos y conductuales, ¿no? Las infecciones, las descompensaciones, los fármacos, pues igual que pueden provocar confusión, agresividad, desorientación, pues pueden ser también la causa que esté detrás pues, de caídas, de accidentes, de problemas, ¿no? Y esto me sirve para enlazar con otro de los temas que quería comentar hoy, que es importante con el paciente con enfermedad de Alzheimer en el domicilio, que es evidentemente el seguimiento de otros problemas de salud y el cumplimiento terapéutico. Es un aspecto importante, pues porque aunque definamos muchas veces a nuestro paciente o a nuestro familiar por el hecho de ser enfermo de Alzheimer, pues los enfermos de Alzheimer son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas de estómago, tienen problemas respiratorios, pueden tener otros problemas de salud y además la mayoría de los pacientes con Alzheimer son personas con una cierta edad. Sabemos que la edad es el factor de riesgo más importante, es decir, personas mayores, y la edad también es el factor de riesgo de otros problemas de salud. Es decir, es muy probable que nuestro paciente, nuestro familiar, no solo tenga Alzheimer, sino que tenga otros problemas de salud. Por eso es muy importante el prestar atención a estos mismos, ¿no? El hacer, porque tenga Alzheimer, no tenemos que dejar de hacer un adecuado seguimiento de esos otros problemas. Y además, también sabemos pues que sobre todo los factores de riesgo cardiovascular están muchas veces detrás del agravamiento de la descompensación de esa demencia provocada por la enfermedad de Alzheimer y que el buen control de esos factores de riesgo pues ayuda a controlar la progresión de la enfermedad, ¿no? Igual que los tratamientos, igual que los cuidados, igual que las rutinas ayudan a que el paciente sea más autónomo y el deterioro se retrase, un buen control de los factores de riesgo cardiovascular también ayuda a ello. Y los factores de riesgo cardiovascular clásicos sabéis que son el colesterol, la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo. Es decir, mantener al paciente activo, hacer un buen control de esos otros aspectos médicos, de la tensión del colesterol, cuidar la alimentación, pues van a ayudar al control de esas otras patologías, pero también al control de la enfermedad de Alzheimer. Y ese control muchas veces le hacemos con fármacos, con medicamentos. El paciente con Alzheimer es probable que esté tomando varios medicamentos por el Alzheimer y por otras patologías. Sabemos que la polimedicación, la polifarmacia es muy frecuente en personas mayores y con mucha frecuencia pues son prescripciones que se han ido renovando por inercia, que no se han revisado y pueden ser inconvenientes para la persona mayor. Las prescripciones inconvenientes
pues se asocian a un importante aumento de los eventos adversos, ya sean las caídas, los accidentes o bien los síntomas conductuales y psicológicos a los que me he referido antes. Por lo tanto, y esto es una llamada más para los profesionales quizá que para los cuidadores, pero que tenemos que compartir, pues es importante que revisemos de forma sistemática la medicación, si esto es útil o no es útil. Y un ejemplo para tener claro la importancia que tiene esto, pues es lo que veis en esta imagen. Como veis, es una auténtica cascada, pero es una cascada terapéutica muy, muy negativa. Algunos a lo mejor lo habéis vivido con vuestros familiares, ¿no? Pensar en una persona de 75 años, diabética, pues que además tiene enfermedad de Alzheimer, por lo tanto tiene una demencia, un deterioro, y que por determinados síntomas psicológicos conductuales, alteraciones del sueño, agresividad, pues le tenemos que poner risperidona. La risperidona es un antipsicótico, puede producir síntomas extrapiramidales. Vemos que tiembla, que camina peor y como eso dificulta pues el que coma, el que coja objetos, metemos un nuevo fármaco, ¿no? Y ese nuevo fármaco para controlar los efectos extrapiramidales del Risperdal, pues provoca efectos secundarios de tipo anticolinérgico y entonces le estriñe y hace una retención de orina. Como hace una retención de orina, tenemos que ir a urgencias, poner una sonda, poner un antibiótico. El antibiótico provoca diarrea, es decir, si entramos en esta cascada no sabemos dónde podemos acabar. Simplemente es una llamada de atención a revisar y revisar las medicaciones que toma el familiar. Si lo hacemos desde el domicilio, pues consultar con los profesionales si esto es necesario o innecesario, y para los profesionales, pues aprovechar el contacto del paciente con el sistema sanitario para ver si estos medicamentos son necesarios e imprescindibles o tenemos que poner un límite de tiempo en la prescripción. Pues esto lo vamos a tomar durante 4 semanas, durante 8 semanas, las que sean necesarias. Y el último aspecto que quería comentar en la mañana de hoy, pues es la planificación anticipada de los cuidados. Esto tiene un poco que ver con lo que decía antes de los cuidadores, de que uno de los problemas de las consecuencias de la tarea de cuidar es que tienen que enfrentarse a la toma de decisiones, ¿no? Respecto a su familiar, al paciente. Y es que, pues, por desgracia, conocemos la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que, pues, hoy por hoy, que no contamos todavía con tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad al alcance de todos los pacientes, pues hablamos de una enfermedad progresiva que va a conducir a una incapacidad más o menos grande según el deterioro que se vaya acumulando y a dependencia, es decir, a la necesidad de cuidados, a la necesidad de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, si conocemos la evolución de la enfermedad, es importante que nos preparemos para el futuro, ¿no? Que sepamos lo que cabe esperar e intentemos prepararnos lo mejor posible, ¿no? Hay que prepararse para algunas situaciones, ¿no? Situaciones típicas que os habrán surgido en la atención a vuestros familiares con enfermedad de Alzheimer, pues son estas, ¿no? Pues qué ocurre con el manejo de las finanzas, ¿no? Con las compras, con los gastos, con el manejo de las cuentas bancarias. Muchas veces, pues para adelantarse a estos problemas, pues lo que hacemos es compartir la firma en la cuenta del banco o incluso pues cuando el paciente todavía está en condiciones, es autónomo, aunque ya tenga el diagnóstico, pues hacer un poder notarial para que otra persona asuma el control de los asuntos financieros, del manejo de las finanzas, de los impuestos, de la vivienda, ese tipo de cosas más instrumentales del día a día, ¿no? Hay que prepararse pues para la posibilidad de no poder hacer otras actividades, ¿no? Pues eso, hay que seguir conduciendo, no seguir conduciendo y qué cosas se pueden realizar de forma autónoma o no. Es decir, cuando hay que pedir ayuda pues para actividades de la vida diaria para suplir lo que la persona no puede hacer, ¿no? En este proceso el que tenemos que planificar, el que tenemos que prepararnos, es algo a los cuidadores, a lo que los cuidadores pues deben afrontar casi desde el principio, ¿no? La información, cuando se recibe un diagnóstico de Alzheimer, pues es un diagnóstico
pues que sabemos que tiene mal pronóstico, y aunque esos cambios no ocurran de forma inmediata, somos conscientes de que tenemos que tomar decisiones. Pero según avanza la enfermedad, se nos van a plantear otro tipo de preguntas más problemáticas, ¿no? Cuando el deterioro es muy avanzado, pensar en pacientes en enfermedad avanzada, que han perdido la movilidad, que tienen problemas no solo para moverse, para hacer las cosas por sí mismos, sino, por ejemplo, también para comer, pues nos podemos preguntar este tipo de cosas, ¿no? Le queda mucho tiempo de vida, poco tiempo de vida, voy a poder asumir los cuidados en casa. Podemos modificar el curso de la enfermedad con suplementos, con alimentos. Es necesario poner una sonda cuando ya no puede comer bien. Debemos hacerle un agujero en el estómago, ¿no?, para alimentarle o no. Es útil. ¿Tenemos que emplear más medicamentos para tratar los conflictos, o hay riesgo de entrar en esa cascada terapéutica que comentaba antes? Este tipo de preguntas son las que se plantean, ¿no?, según la enfermedad progresa, según nos acercamos a las fases más avanzadas de la enfermedad. Y bueno, pues es importante pues adelantarse, intentar pues ver cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible para que nuestro paciente se encuentre cómodo, se encuentre a gusto. Esto no se puede hacer más que a través de un proceso de deliberación, de comunicación, pues entre todos los que están implicados, fundamentalmente los familiares, el paciente, sabiendo lo que él quería, sus deseos, y los profesionales que tienen que cuidarlo, los sanitarios y los profesionales de servicios sociales. Muchas veces nos planteamos estas cuestiones cuando la persona ya no puede comunicarse, cuando ya no tiene oportunidad de decirnos lo que hubiera querido. Pero las personas que le conocen, sus familiares, sus cuidadores, seguro que saben las cosas que le importaban, su historia de valores, lo que él hubiera querido o no hubiera querido. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no?, cuando se nos plantean los conflictos a los que me refería antes. ¿Qué es lo que el paciente, qué es lo que mi padre, qué es lo que Fernando hubiera deseado en esta situación, ¿no? ¿Hubiera deseado que le pusiéramos la sonda, o no? ¿Hubiera deseado que le cuidáramos lo mejor posible y no tener dolor? Bueno, pues son preguntas difíciles que no tienen una única respuesta, ¿no? Hay varias respuestas y todas son buenas en función de la situación, ¿no? Cuando el paciente no puede expresarse por sí mismo, va a tener que ser otra persona la que diga pues qué es lo deseable o no deseable, ¿no? Es lo que se llaman las decisiones por sustitución. Por eso es muy importante, pues cuando existe un documento de instrucciones previas, si la persona ha tenido la oportunidad de prepararse, de hacer un documento en el que quede constancia de lo que quiere y de lo que no quiere, pues en esos documentos a veces se nombra un representante, que es el interlocutor, para tomar decisiones respecto a la alimentación, a los tratamientos medicamentosos, al ingreso, a los tratamientos extraordinarios. Pero bueno, cuando no existe ese documento, pues alguien va a tener que asumir ese papel de representante, ¿no?, de tomar decisiones. Y bueno, pues eso es lo que se denomina, pues eso, proceso de planificación compartida de la asistencia, ¿no? Este último punto enlaza con el primero. Es un proceso de deliberación en el que tenemos que hablar y plantear estas cuestiones de forma abierta, pues entre todos los implicados, ¿no? Entre los que están cuidando y los profesionales que podemos intervenir. Y bueno, pues estos son los temas que hoy quería tratar con todos vosotros, y bueno, pues si hay alguna pregunta y podemos comentar algún aspecto más, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que ha sido una ponencia muy completa y perfectamente estructurada, y hemos tenido pocas preguntas, pero sí que quiero transmitirte lo que nos han puesto en el chat. Una de las preguntas que nos han hecho es, dentro de los síntomas conductuales, lo que son las alucinaciones acústicas. ¿Es conveniente decirle a esa persona que las voces, o sea, que no hay nadie, que es su propio cerebro, su propia enfermedad, o no es conveniente hacerlo? Pues va a ser conveniente hacerlo o no en función del deterioro. Si la persona tiene un deterioro muy avanzado, mucha dificultad para entenderlo, no lo va a entender, por mucho que nosotros le expliquemos, ¿no? Entonces, va a depender del paciente. En fases iniciales, cuando es posible discutir con el paciente, o, vamos, hablar con él, pues sí que podemos intentar
demostrarle pues, o comentar con él, pues eso, ver que no hay nadie en la habitación, que no hay nadie con nosotros y que la propia pérdida de oído hace que, pues, que se llene el oído de otras cosas, ¿no? Y él lo perciba como voces. Pero a lo mejor en fases más avanzadas de la enfermedad el paciente tiene dificultades para entender eso, ¿no? No entiende que su pérdida de audición está ahí y aunque le digamos, intentemos, y ahí ya no tiene sentido. Ahí lo mejor es, igual que con otros síntomas, pues intentar llevar su atención a otra cosa, ¿no? Acompañarle, estar con él, intentar que se sienta lo más protegido y llevar su atención hacia otra cosa para que deje de prestar atención a esos ruidos que él interpreta como voces. En estos casos, por ejemplo, sería conveniente poner la televisión, la radio, pues para que Sí, desaparezca esa... si eso nos ayuda para llevar su atención a otra cosa, sí. Por ejemplo, la música. La música ahí sería un recurso muy bueno, ¿no? La música es un recurso muy fuerte, muy potente, tanto por el ruido, por el sonido, como por los afectos que estimula, pues sí, sería una buena cosa. Tenemos una pregunta más, dice, en cuanto a las rutinas, ¿hasta qué punto puede ser positivo no Perdona, tener? no te he oído. Perdón, decía que en cuanto a las rutinas, ¿hasta qué punto puede ser positivo no tener todo en su sitio? Es decir, puede ser positivo para una persona con la enfermedad tener que buscar dónde se encuentran los elementos de una tarea que se va a realizar, siempre y cuando sea capaz y con ayuda del cuidador si el paciente lo necesita. Bien, a ver, yo creo que me planteas dos cosas. Lo de tener las cosas en su sitio siempre es bueno. Yo creo que eso siempre es bueno. Pero otra cosa es, si el paciente está en condiciones, en efecto, estimularle, retarle a que las busque él. Pero evidentemente tenemos que hacerle buscarla en el sitio donde tienen que estar. Es decir, no es un paciente con el que tengamos que jugar a que las busque, a que te hemos escondido algo. ¿Eh? No, respecto a las rutinas, el animarle a que lo busque, venga, ¿dónde tenemos guardadas las cucharas? ¿Dónde tenemos guardado el bol en el que vamos a hacer la ensalada? ¿No? Eso sí, por supuesto, pero ahí merece la pena que tenerlo todo en su sitio y estimularle a que lo busque. El otro tipo de estímulos debemos dejarle para las sesiones de estimulación cognitiva, es decir, el que busque, el someterle a otros retos no es en la tarea rutinaria de la cocina, del aseo, deberíamos dejarlo para otro momento. Pero vamos, el estimularle, por supuesto, va a depender de lo que es capaz de hacer, entonces pues hay que animarle y el día que nos demos cuenta de que no lo encuentra, pues empezar a ayudarle. Pero hasta entonces, estimularle, retarle, pero que lo busque en su sitio. ¿Para qué? Pues para que siempre lo busque en el mismo sitio y mantenga la autonomía el mayor tiempo posible. Correcto. Enrique, te felicito yo, te he felicitado antes, te felicitan muchos de los ponentes que han estado escuchándote. Yo creo que has abarcado todos los aspectos de forma tan detallada que no tenemos ninguna No, pregunta más. que va, daría para mucho más, pero bueno. No, creo que ha sido perfecto, así que ya os dejo con María Ángeles para que finalice lo que es este webinar. Muchas gracias, Enrique, de nuevo. Muchas gracias, Raquel. Bueno, acabamos ya este encuentro con expertos, no sin antes agradecer nuevamente al doctor Enrique Rita haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros, por facilitarnos consejos para mejorar el cuidado de personas con Alzheimer en su entorno familiar, estableciendo rutinas y sabiendo hacer frente a problemas conductuales que pueden surgir, y sin olvidar la prevención de riesgos y accidentes o la importancia de la planificación anticipada de los cuidados, ¿no? Que él nos ha hecho conocedores a todos. Por último, anunciamos el próximo encuentro con expertos organizado por CEAFA, que se celebrará el próximo jueves 2 de noviembre a las 11 de la mañana. Su título será Síntomas de alerta sobre descompensación y cambios en la conducta, y en esta ocasión será impartido por el doctor Alberto Freire Pérez, coordinador del Grupo de Trabajo en Neurología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. En breve difundiremos la convocatoria por los medios habituales y abriremos las inscripciones al mismo. Ahora ya sí, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias.